ya tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Vamos a meditar en esta mañana en una palabra que todos la necesitamos, usted y yo y todo el mundo. Y el título del sermón es El don de su paz. ¿Cuántos necesitan la paz del Señor? Todos, ¿verdad? Y hermanos, todos los días, porque de repente nos encontramos esas situaciones, bien sea en el trabajo, donde estemos, el enemigo aparece y como que a veces nos anda punzando. Dicen los nicaragüenses, nos andan como, ellos dan la idea como algo que los anda punzando, ¿verdad? Nosotros decimos, no me punce, no me moleste, no me quinje, algo así dicen ellos. ¿Cómo? Quincando. Hincando. Bueno. Y de repente eso sucede. Y solo si nosotros tenemos la paz del Señor, nos quedamos quietos. Porque no sé qué le sucede al hombre, con qué facilidad el hombre explota. Nos decía el hermano Oscar lo que él vivió. Uno lo entiende, ¿verdad? Vivió, pero qué bueno que una palabra de la esposa lo tranquilizó. Le dijo, tranquilo, no corras. Y ya, aquel ofuscamiento que él llevaba, el camino cerrado, etcétera, etcétera, se fue y entendió, sí, voy en paz. Y ya se le olvidó lo del compañero. Porque ahí es el enemigo cuando nos agarra y toma la mente y los pensamientos. Mire, y estando sanos terminamos pensando que estamos enfermos, que nos vamos a morir, que vamos a ir a parar al hospital, que nos va a suceder algo terrible. Y entonces el hombre en esa condición, ¿qué perdió? La paz. Así que esta mañana vamos a hablar, a ver si el Espíritu de Dios nos ilumina para poder caminar en esa paz que Dios quiere que tengamos. Porque a veces en nuestra misma familia la perdemos. Nos dice algo a la esposa, o el esposo le dice algo a la esposa, o un hijo nos dice algo, y ya, se fue la paz. Entonces el maestro nos enseña que nos va a dar una paz diferente. Pero es interesante porque para tener esa paz hay algunos requisitos y que nosotros debemos cumplir. No es solamente, Señor, te tengo a ti y ya tengo la paz. Pero ojalá que no se nos vaya. Pero usted tiene que saber que hay enemigos y muchos que nos quieren robar la paz. El Señor dice, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Eso es que usted y yo tenemos que siempre aprender. Yo no sé si a veces algunos no lo hacemos o no lo hacen, a pesar de que tenemos un recurso. Jesús se fue, amén, pero Él no nos dejó solos. Él nos dejó el Consolador. Y Él dice que Jesús le dijo a sus discípulos, les habló, y el Espíritu nos recordará todas las cosas. Él le dijo, el Espíritu Santo, quien yo dejo, les recordará. Depende de nosotros cuánto hemos aprendido a afinar nuestro oído para oír la voz de Dios. Porque dice que Él nos va a hablar. Y hermanos, yo sé que Él nos habla, amén, y que Él nos guía. Dice, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pasando una página, capítulo 15, verso 26 y 27. Vea lo que dice.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hablando del Maestro, diciendo, Él les va a decir, sí, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Y vosotros, dice, entonces nosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué lindo, ¿no? Cuando viene el Espíritu de Dios y nosotros entendemos quién es Jesús y qué ha hecho por usted y por mí y qué quiere hacer por la humanidad, vamos a dar testimonio. Y ese testimonio, recuerde que el testimonio que damos acerca de Jesucristo va a ser poderoso, porque el Espíritu Santo es quien da testimonio, no nosotros. A veces decimos una palabra y quizás nosotros no queremos hablar, pero cuando nosotros hablamos palabra de parte del Señor, no lo que nosotros inventamos, esa palabra cambia a la gente, cambia los corazones. Mire, un ejemplo es, a veces nos toca que hablar con un religioso que dice que ama a Dios, pero es religioso, anda en brujerías, en santería, es de esa gente que cree todo. Y a veces hay personas que le dicen a uno, mire, si usted habla con aquel fulanito, la fulana, no le diga nada porque es catoliquísimo. Y si usted le dice se enoja, usted sabe que a mí el Señor me ha mostrado que cuando llegamos a esas personas hay que hablarles con la verdad y lo que la palabra de Dios dice. Y cuando ellos entienden la palabra, esa verdad los hace libres. Antes no van a ser libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les habla, les da una panorámica de lo que es realmente el reino de los cielos, lo que es realmente amar a Dios, y no como ellos han estado. Y si no lo hacemos, no hablamos la verdad, van a seguir siempre atados. Yo he visto gente religiosísima que estudió en colegio Los Ángeles, por decirle uno, y un profesional, un ingeniero, y la esposa me dijo, ella tenía 6 años de ser cristiana, y cuando llegó a la iglesia Zapote, me dice, si un día tiene que hablar con mi esposo, no le diga nada de lo católico, porque él es, bueno, estudió los 5 años, no, primaria y secundaria en el colegio de Los Ángeles. Digo, está bien, yo no voy a decirle nada que a mí se me ocurra, pero si un día el Espíritu de Dios me habla y me dice, dile a él, puede estar segura que le voy a hablar, porque yo no sirvo a los hombres, sirvo a Dios. Y hermano, dicho y hecho, un día empecé a dar un estudio bíblico en la iglesia y él se apuntó junto con otro grupo de personas. Le cuento que a los 15 días él decía que era cristiano, pero nunca había hecho la decisión por Cristo. La hizo ahí en el estudio bíblico, entendió lo que era realmente, entendió acerca de María, entendió acerca de los ídolos, las imágenes, entendió lo que era la brujería y lo que era la santería. Y ese hombre, al mes de estar en la iglesia, le estaba comprando escritorio al pastor, llevó un equipo de sonido y un tele para que proyectaran películas y enseñanzas, y salió de la iglesia católica y se integró a la iglesia bíblica de Zapote. Nadie le había dicho lo que la Biblia decía, porque le tenían miedo. Y hermano, yo le animo, si un día le pone Dios a alguien, usted no tenga miedo. Dios nos reveló esa palabra, ¿para qué? Para comunicarla a los que el Señor nos ponga en el camino. Porque si no lo hacemos, ellos van a seguir atados. Y una de las verdades fue lo que dijo Jesús.
Y uno tiene que mandarlos a leer la Biblia, a escudriñar. Jesús no habló de los ídolos, pero dijo, escudriñad las Escrituras y la verdad os hará libres. Y cuando un hombre de esto, una persona de esta, viene, son libres. Mire, se convierten y son auténticos cristianos. Y empiezan a hablarle a otros. Pero si nosotros no, por temor, por miedo no lo hacemos, van a seguir en esa línea. El Espíritu da testimonio cuando hablamos lo que pasó con nosotros, por qué servimos al Señor, por qué cambiamos. Ahí mismo en San Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor les habló, todo esto era que Él se iba, lo que Él vivió, todos lo conocemos, que murió, que lo crucificaron, que resucitó, etcétera, etcétera. Esto casi todos los cristianos lo aprendemos y entendemos por qué Él murió. Pero esto, el Consolador, lo que Él manda, hermanos, es poderosísimo. Y usted y yo lo tenemos. El problema es si nosotros lo activamos dentro de nosotros. Porque yo me temo que ese es el problema a veces, que el enemigo nos asusta. Cualquier cosa nos pone a temblar. Porque se nos olvida que usted y yo no estamos solos. ¿Sabía eso? No, Jesús, Él se fue y por eso conviene que yo me vaya. Se fue y nos envió el Consolador. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando llegamos a esto nos cuesta entender, ¿verdad? Recuerda que Jesús, siempre que hablaba con la gente, Él decía, yo no hablo lo que a mí se me ocurre, yo no hablo mis palabras son ¿de quién? Del Padre que me envió. ¿Por qué? Porque Él estaba conectado. Así usted y yo, si estamos conectados, de repente nuestras palabras no son nuestras palabras, son las palabras que el Señor pone en nuestra boca, y esto lo cambia todo. De ahí donde le digo, no tenga miedo a hablarle, darle testimonio a alguien, porque a veces el Señor nos manda a algún lado, a dar, qué sé yo, anda, visita una casa, por decirles algo. Y resulta que Él no nos dice lo que le tenemos que decir. Nosotros llegamos y saludamos y damos la paz, la bendición, y nos sentamos ahí. Y cuando el Señor vio que nosotros cumplimos la primera parte, el Espíritu de Dios viene y empieza a hablar. Y entonces empezamos a dar la palabra a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella familia. Pero depende de nosotros en que tomemos la decisión de ir. Porque si no vamos, o sea, el Señor es increíble. Uno cree, porque nosotros actuamos humanamente. Humanamente usted ve, uno se para y dice, bueno, tengo que hacer el sermón. Y uno se sienta y estudia, cae la palabra. Usted sabe que uno elabora el bosquejo, pero cuando se para aquí, muchas veces los que somos predicadores sabemos, ¿verdad?, que quizás hablamos la mitad de lo que está aquí. La otra mitad viene de parte del Espíritu de Dios, que conoce la necesidad de los que están escuchando. Y de ahí donde uno dice, qué tremendo, ¿cómo es Dios? Sí, ese es Dios. Si nosotros lo dejamos, hay iglesias donde no dejan moverse el Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice el predicador o el pastor, yo voy a decirle solo lo que traigo aquí anotado. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje que el Consolador nos da?
con esa palabra que de repente viene. La cortamos porque es nada más. Entonces, aquí, hermanos, es donde aprendemos. Tenemos nuestro ayudador. Y por eso Jesús dijo, conviene que me vaya. Y entonces Él se fue. Y usted y yo fuimos equipados. Jesús